En este video vamos a aprender acerca de los miembros estáticos de una clase. La idea es la siguiente. Existen campos, propiedades y funciones de una clase que no queremos que estén atadas a un objeto específico. Es decir, no queremos tener que instanciar un objeto a partir de una clase para utilizar una función determinada. Por ejemplo, en el video anterior teníamos la siguiente situación. Fíjate que tenemos aquí dentro de esta clase la función agregar usuario, ¿cierto? Entonces, creamos un objeto a partir de la clase usuario y le dimos valores a algunas de sus campos o propiedades y luego utilizamos la función agregar usuario para agregar dicho usuario a una colección. Pero fíjate en la notación que estamos utilizando. Estamos diciendo usuario 1, agregar usuario, usuario 1. Y esto está un poquito raro, porque ¿por qué el usuario 1 agrega el usuario 1? Eso ni siquiera tiene sentido. Yo lo que quisiera es poder utilizar la función agregar usuario sin tener que tener un objeto de la clase usuario. Es decir, por eso te decía al principio, queremos funcionalidad que no esté atada a un objeto de la clase. No queremos que esté atada a una instanciación de la clase. Queremos poder utilizarla simplemente a través de la clase. Para eso utilizamos los miembros estáticos. Básicamente esta es su definición. Los miembros estáticos son aquellos que no se necesita una instanciación de la clase para utilizarlas. Es decir, que no tenemos que instanciar ningún objeto para utilizarlos. ¿Cómo podemos crear o definir un miembro estático? Pues simplemente colocando, luego del modificador de acceso, la palabra static. Ya con eso, la función agregar usuario está disponible al nivel o a través de la clase, sin tener que pasar por un objeto o por una instancia de la clase. Por ejemplo, fíjate que si yo vengo acá, vamos a ver el ejemplo de un momento, de un pronto. Vamos a decir user, que esa es la clase, no el objeto. Vamos a decir punto, y aquí no tenemos la opción de agregar un usuario. Ahora, fíjate que si yo vengo acá y coloco static, entonces cuando yo venga acá abajo, yo voy a poder decir user y vamos a tener la opción de agregar usuario. Fíjate que tenemos la función de agregar usuario y aquí yo puedo simplemente pasarle un usuario. Le vamos a pasar el usuario 1 y vamos a colocar este código acá abajo. Pero ahora que creamos o que definimos esta función como estática, tenemos otros problemas. Fíjate la lógica detrás de esto. El método agregar usuario no depende de una instancia de la clase usuario. Muy bien. Pero ¿qué significa esto también? O como consecuencia de esto, este método no puede tener dependencia de campos que no sean estáticos. Porque como esta función no depende de una instancia específica de la clase usuario, entonces todo lo que esté dentro de un método estático debemos utilizar, si vamos a utilizar campos y propiedades de la clase, estas también deben ser estáticos. Así que yo lo que tengo que hacer básicamente es definir este campo como estático. Así que vamos a venir acá y vamos a colocar static. Fíjate que ya tenemos una función estática y un campo estático. Y para lograrlo solamente tenemos que colocar la palabra static luego del modificador de acceso. Vamos a hacer lo mismo con remover usuario. Realmente no necesitamos que esté atada a una instancia de la clase usuario, así que vamos a colocar static y vamos a ver que esto básicamente ha corregido todos nuestros problemas. Y pues bien, en este video hemos aprendido qué son los miembros estáticos. Nuevamente, los miembros estáticos son las funciones y propiedades y campos de una clase que no están atadas a una instancia de la clase. Así que podemos utilizarlos a través de la misma clase como tal. No tenemos que tener una instancia de la clase para utilizar la función agregar usuario. Y fíjate que ahora esto tiene más sentido. Ahora estamos utilizando la clase usuario para agregar un usuario específico, el cual en este caso es el usuario 1. No que, como al principio teníamos, que el usuario 1 agregaba al usuario 1.